Ecco. Hi, I am Denise. I'm from Argentina. I apologize because I prepared my presentation in Spanish. Thank Scalabrini Centro for the invitation. Hola. No, es de acá. Hola. Ahí estamos. I want to thank Centro Scalabriniano for the invitation. Okay, I started my presentation. Los procesos migratorios tienen un papel fundamental en la conformación y la evolución demográfica de los países en la medida en que influyen sobre las condiciones sociales, culturales y económicas. En la actualidad, América del Sur se caracteriza por ser una región tanto de origen como de destino, tránsito y retorno de personas migrantes. La situación actual es producto de tres factores. Una primera dimensión que se puede identificar es la emigración de nacionales sudamericanos fuera de la región. Una segunda dimensión es la inmigración intrarregional, es decir, personas sudamericanas que migran a países sudamericanos. Y por último, una tercera dimensión es la inmigración proveniente de otras regiones como Centroamérica u otros continentes. El objetivo de esta presentación y del informe es describir y reconstruir las principales dinámicas migratorias contemporáneas que se suceden en América del Sur y los principales temas de investigación que allí se alojan. Si bien la presentación menciona América Latina, lo cierto es que es muy complejo pensarlo en su totalidad, por la heterogeneidad de países, de flujos y corredores migratorios e incluso por las políticas e historia de cada uno de los países. Hoy la realidad de América Central es diferente a la realidad de América del Sur. De allí, ante la posibilidad de poder realizar una presentación exhaustiva, es que propuse un recorte de América del Sur y específicamente en los países del Cono Sur en donde investigo y trabajo. Por supuesto que podemos continuar conversando y ampliando lo que consideren. El primer dato que nos interesa compartir es que actualmente en América del Sur hospeda un total de 10,9 millones de migrantes internacionales, de los cuales el 79% es de origen sudamericano. Esto da cuenta de la circulación entre los países de personas y la decisión de las personas de América del Sur de seguir viviendo allí, por diversos motivos. Redes migratorias, trayectorias familiares vinculadas a la migración, facilidades para regularizar la situación migratoria, entre especialmente quienes son del Mercosur, representaciones sobre las posibilidades laborales que ofrecen determinados países. Durante décadas, la Argentina fue uno de los principales países receptores de inmigrantes de la región, lo que llevó a que las migraciones se consoliden como objeto de reflexión. Sin embargo, esta situación ha cambiado recientemente. Por un lado, la composición de los flujos de migración intrarregional se diversificó, incluso antes de la inmigración masiva desde Venezuela. Si bien hoy la Argentina continúa siendo el mayor polo de atracción migratoria, la inmigración creció muy significativamente en otros países, como Chile. En Chile el número de inmigrantes casi se triplicó en una década. Este crecimiento fue acompañado de la consolidación de nuevas líneas de investigación, como iré presentando. En Uruguay, aún siendo un país tradicionalmente de migración, el número de inmigrantes se duplicó, lo que condujo a recientes estudios de población. Asimismo, los flujos migratorios provenientes de Venezuela han transformado ciertas dinámicas migratorias en la región, despertando el interés de la academia. El informe se estructura en torno a diversos apartados que contemplan el periodo 2010-2023 y en esta presentación realizaré un recorrido por las características sociodemográficas de la población migrante, las principales problemáticas, líneas de investigación y áreas de vacancia sobre el tema en los países de Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia.
Bueno. En Argentina, a diferencia de lo que ocurrió en otros países que recibieron grandes contingentes de inmigrantes como Estados Unidos, el ámbito académico argentino no se conformó en una especialidad disciplinar como la sociología de las migraciones, sino se consolidó como un campo científico multidisciplinar que se instituyó como estudios migratorios. Así, en las décadas de 1970 y 1980 se desarrolló una etapa en el estudio de la inmigración que se podría caracterizar como la primera generación de estudios migratorios en Argentina. En esta época, la fundación del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, en 1985, le dio un importante impulso al proceso de institucionalización de los estudios migratorios en el país. Además, fue trascendental la creación de la primera publicación científica de carácter periódico dedicada específicamente a la temática migratoria en la región, la revista Estudios Migratorios Latinoamericanos. Si bien durante los años iniciales hubo un claro predominio de artículos dedicados a la migración europea, desde el primer número estuvo contemplada la inclusión de contribuciones relacionadas con la migración provenientes de países limítrofes. Por otro lado, el CEMLA, junto con otras instituciones de investigación, como el Instituto de Desarrollo Económico y Social y el Instituto de Investigaciones Gino Germani, fueron uno de los principales promotores de espacios de discusión académica sobre la cuestión migratoria entre mediados de la década del 80 y finales de 1990. La proliferación de estos lugares de intercambio académico durante la década de 1990 y la posterior inclusión de la temática migratoria en encuentros científicos de alcance nacional de distintas ramas llevaron a la consolidación de un campo de estudios. En el transcurso de la década del 90, con la visibilidad social y política que había adquirido la presencia de trabajadores inmigrantes de países limítrofes en los grandes conglomerados urbanos, el estudio de la migración proveniente de países limítrofes comenzó a ocupar un lugar más preponderante en la agenda de investigación. Aunque buena parte de estas investigaciones se centraron en la ciudad de Buenos Aires, también otras localidades y regiones del país se constituyeron en el escenario de diversas indagaciones empíricas. Desde el comienzo del 2000, el campo de los estudios migratorios ha mostrado signos de consolidación a partir de la multiplicación de proyectos y programas de investigación, la formación o afianzamiento de equipos de investigación, la creación de redes de investigadores, el surgimiento de publicaciones periódicas especializadas y un enorme crecimiento y diversificación de la producción bibliográfica. Se pueden advertir también algunos signos de cambio en los abordajes teóricos metodológicos. En Argentina, y dada esta consolidación del campo de estudios migratorios, actualmente encontramos o identificamos diversos trabajos que acompañan la preocupación por los flujos migratorios contemporáneos. Y en la pantalla se pueden ver algunas de las principales líneas de indagación que estamos teniendo actualmente en Argentina. Una primera línea vinculada a la inserción en el mercado de trabajo y las trayectorias laborales de los migrantes. Las diversas investigaciones a lo largo de los años dan cuenta de un mercado segmentado en términos de género, origen nacional y años de residencia. Si bien la tasa de empleo de la población migrante es alta, lo hacen en trabajos que a veces, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, están sobrecalificados y en otros casos, trabajos para migrantes o trabajos informales. ¿Sigo? Como la construcción, el trabajo doméstico, los talleres textiles, la venta ambulante, y en los centros periurbanos, los cinturones verdes u hortícolas, donde se incorporan familias migrantes. Otra de las líneas de indagación en Argentina tiene que ver con el acceso a la salud y la atención de la población migrante. En ocasiones, y al igual que sucede con los pueblos originarios en este país, el modelo biomédico genera situaciones de discriminación y racismo con determinadas poblaciones y especialmente con determinados orígenes nacionales. El acceso a la educación en este marco nos encontramos con investigaciones que ponen el foco en la mirada de los migrantes, pero también de quienes trabajan en las instituciones educativas, el análisis de políticas, normativas y legislaciones en materia migratoria. La Ley Migratoria o Ley de Migraciones del 2004 inició un campo de estudios vinculados al análisis de programas y políticas públicas destinadas a los migrantes. Otra línea de trabajo actualmente tiene que ver con el abordaje de la migración haitiana, senegalesa y dominicana. Especialmente, estos nuevos flujos dieron inicio a
estudios vinculados a los controles fronterizos y los procesos de racialización que atraviesan esta población, sobre todo porque esta población es extra-Mercosur. Otra línea de investigación tiene que ver con la migración, segregación urbana y el derecho a la ciudad. Parte de la población migrante forma parte de lo que en Argentina denominamos los sectores populares y habitan las villas miserias, los asentamientos o los conventillos. Entonces hay una línea de trabajo preocupada por las prácticas socioespaciales segregadas, los modos de habitar y el modo de acceder al suelo. Y una última línea que tiene que ver con la participación política y sociocomunitaria de los migrantes. En diálogo sobre todo con los estudios de los movimientos sociales, hay una línea de trabajo que está indagando sobre la participación activa de los migrantes en la esfera pública, en partidos políticos, en organizaciones sociales, en comedores comunitarios, incluso porque muchos de estos y estas migrantes, bueno, reciben determinados programas sociales. A diferencia de lo que sucede quizás en Europa con el movimiento de los indocumentados, esta participación política está vinculada a demandas como trabajo, techo, recortes presupuestarios en los barrios, movimientos de toma de tierra y expulsión. En Argentina hay un campo sólido de investigaciones y de estudios migratorios, hay diversas líneas y programas de investigación y está la red de investigaciones argentinas sobre migraciones formada en 2009. Puntualmente en Chile, en la década del 90, también con el aumento de la inmigración intrarregional, estudios enmarcan al país como uno de los principales receptores de estos flujos. Y este tema, en la década del 90, ha sido analizado fundamentalmente desde una perspectiva sociodemográfica. A partir del 2000 comienza el interés por realizar estudios cualitativos que profundicen en las dinámicas y en el perfil de los flujos fronterizos, específicamente en la migración peruana. Aparecen a partir del 2000 el enfoque de género y el enfoque del transnacionalismo como enfoques teóricos para comprender fenómenos como la llegada de mujeres peruanas al país y por otro lado las transformaciones que se estaban sucediendo en diferentes espacios de la ciudad. Desde la década del 2010, la llegada sostenida de inmigrantes latinoamericanos a Chile produjo un interés creciente específicamente de las ciencias sociales con el objetivo de analizar este fenómeno migratorio y sus implicancias en diferentes aspectos. Así identificamos algunas líneas de indagación que se vienen sosteniendo en la actualidad. Por un lado, la falta de reconocimiento social y sus efectos en la construcción identitaria de los migrantes, la estigmatización, la discriminación y el racismo al que se ven expuestos. Por otro lado, las prácticas socioespaciales desplegadas en la ciudad y la etnificación del espacio urbano, las formas de convivencia en barrios étnicamente diversos y el acceso al hábitat, y el análisis puntualmente de las ciudades fronterizas. Hay un campo que se está consolidando que tiene que ver con qué sucede con las migraciones en estas ciudades fronterizas, especialmente de Bolivia a Chile. El proceso, al igual que en Argentina, un campo de estudios vinculados al proceso de segmentación laboral, en términos de género, de origen nacional y de años de residencia. Una línea de trabajo que tiene que ver con el aumento de migrantes latinoamericanos viviendo en asentamientos autoconstruidos, o como se dice en Chile, campamentos. Esto ha consolidado una línea muy importante de trabajo sobre cómo viven los migrantes en estos campamentos. Y por último, una línea vinculada más a la presencia de los migrantes en las instituciones educativas. Estos trabajos, lo interesante es que proponen una mirada no adultocéntrica de la población migrante, porque ponen el foco en los niños y los adolescentes, y sobre todo están en mucho diálogo con el Estado para generar algunas políticas vinculadas a la inclusión. En Uruguay el campo de estudios migratorios se desarrolló en articulación con los estudios de población. Por ello, los trabajos sobre inmigración, específicamente estos nuevos flujos provenientes de Venezuela y de Cuba, son trabajos que se caracterizan por una mirada sociodemográfica de estas poblaciones. Específicamente analizan las características de acceso y calidad de inserción laboral e inclusión en el mercado de la población migrante. Entre los hallazgos más recientes señalan que los procesos de inclusión social de las personas migrantes en Uruguay
están asociados fundamentalmente a las dificultades para el acceso al mercado formal. Dentro de los extranjeros, las mujeres tienen menores chances de insertarse en ese mercado de trabajo. Entre las principales dificultades se encuentran la revalidación de títulos o la falta de formación terciaria en los casos de situaciones más vulnerables y la escasa red que tienen los migrantes que recién llegan. El acceso al mercado laboral formal supone una diferencia cualitativa en la percepción de las personas migrantes. En cuanto a inclusión social, también se plantean algunas situaciones de discriminación propias de los mercados laborales. En Bolivia y Paraguay, ambos países se han consolidado como países de emigración. Su producción científico-académica en torno a las migraciones está poco desarrollada, es un área de vacancia. Existe un campo de estudios sobre migración boliviana y paraguaya en Argentina, Chile y en España de la década del 90 a la actualidad. Estos trabajos analizan la presencia de los migrantes bolivianos en estos países, la diáspora y cuestiones vinculadas a la identidad. Sus trayectorias laborales y educativas y en algunos casos la segunda generación, los hijos de la migración. En Bolivia los flujos migratorios de tránsito de países como Colombia y Venezuela hacia Chile merecen especial atención, al igual que la triple frontera entre Chile, Perú y Bolivia. Estas líneas de indagación son abordadas en algunos trabajos desde Chile, específicamente, como mencionaba antes, desde quienes trabajan en ciudades fronterizas. Sin embargo, hay pocas investigaciones que problematicen esta triple frontera desde una mirada de Bolivia y que analicen o indaguen sobre la migración colombiana y venezolana de tránsito por este país. Específicamente en Argentina hay una larga trayectoria en el campo de los estudios migratorios sobre migración boliviana y paraguaya por su cercanía, pero también porque ha sido objeto de discriminación y procesos de desigualdad. Asimismo, la presencia sostenida en el tiempo de ambos colectivos ha consolidado espacios en las ciudades en donde los migrantes ocupan un lugar importante en la reproducción de la cultura. Finalmente, en la actualidad, y desde diversos países, encontramos nuevas líneas de indagación sobre la población venezolana. Si bien los principales países receptores como Bolivia, Perú, Chile o República Dominicana han hecho esfuerzos para regularizar a los migrantes venezolanos, todavía falta una mejor coordinación regional e investigaciones que contribuyan a comprender estas nuevas dinámicas migratorias. Por otra parte, es necesario profundizar en cómo la migración venezolana, a través de la región y sus permanentes errancias por espacios de espera y tránsito fronterizo, reconfiguran corredores migratorios, en particular el que conecta la región andina con el sur del continente y a la región andina con el Caribe. Aportar con etnografías de ese deambular y esas esperas daría nuevos elementos para comprender críticamente y desentrañar las particularidades presentes en esta movilidad que ha trastocado las dinámicas migratorias en América. Por otro lado, la migración haitiana es otro de los grupos de migrantes más discriminados y se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad. En la región está migrando hacia México desde Chile y también desde Brasil. Debido a la pandemia, su situación se precarizó y perdieron sus trabajos en ese país, donde también eran víctimas de racismo y estigmatización. Este flujo, el de los migratorios de haitianos y de venezolanos, merece especial atención, sobre todo un enfoque cualitativo, etnográfico, social. Si bien hay indagaciones que proponen una mirada más sociodemográfica de cómo se componen estas migraciones o estos flujos venezolanos y haitianos, lo cierto es que hay pocos trabajos vinculados a qué sucede con estas nuevas migraciones que se están transcurriendo en América del Sur. Algunas reflexiones y posibles líneas de investigación a partir de este recorrido. Después de la revisión bibliográfica aquí presentada, debiese ser casi automática la comprensión de que la migración es un fenómeno altamente complejo que abarca aspectos de tipo económico, político, antropológico, social, histórico, demográfico y geográfico,
siendo imposible reducir su estudio a un único plano o fragmento. En palabras de Moss, la migración es un hecho social total. Se advierte entonces la necesidad de indagar en las dimensiones menos conocidas de este hecho y que es necesario visibilizar para generar leyes más vinculantes y promover mejoras en la calidad de vida de los migrantes. A continuación, identificamos algunas áreas de vacancias sobre estos temas en América del Sur. Por un lado, los nuevos flujos migratorios, migraciones extra-Mercosur que se están sucediendo en América del Sur. ¿Qué sucede en los países receptores? ¿Qué diálogos tienen con los estados receptores? Y esto tiene que ver con que los países que son Mercosur tienen ciertas facilidades para poder tramitar documentación y poder permanecer en los países. Entonces la pregunta es qué sucede con esa migración que es extra-Mercosur. Otra de las líneas de indagación, que es un área de vacancia, tiene que ver con las migraciones y la diversidad sexual, las investigaciones que abordan procesos migratorios de personas travestis o trans son aún incipientes. No obstante, en los últimos 20 años se ha constituido un campo emergente que ha develado la relevancia de los desplazamientos de estas personas. Y dentro de las problemáticas del colectivo se ha considerado que la migración es un aspecto de importancia que atraviesa con importante frecuencia las trayectorias biográficas de estas personas. Una tercera línea de indagación que también se presenta como un área de vacancia tiene que ver con el rol de los gobiernos locales en las políticas migratorias. Las migraciones cada vez están más descentralizadas. Muchos de estos flujos migratorios arriban a las grandes urbes. Lo cierto es que comienzan a aparecer también otras ciudades como destinos que no son las grandes urbes. Si bien hay dimensiones de la política migratoria que siguen ancladas en la competencia exclusiva y excluyente del Estado central, existen otras, como la esfera de la integración, que ya no pueden pensarse sino a través de una óptica de actuación estatal multinivel, siendo el gobierno local la administración que afronta el reto inmediato en la incorporación de la población migrante en la sociedad receptora. Entonces la pregunta es acá, ¿cuál es el rol de los gobiernos locales frente a la migración? ¿Qué políticas específicas, qué programas, cómo están pensando estos estados locales a la migración? Una cuarta línea tiene que ver con la articulación entre migraciones internas e internacionales. Esto un poco mencionaba el colega anteriormente. En ocasiones las migraciones internas e internacionales se presentan como objetos de estudios separados. Lo cierto es que los migrantes internacionales muchas veces migran de las grandes urbes a las ciudades no metropolitanas o a ciudades más pequeñas y migran al interior de los países y conviven con migrantes internos. Perfecto. Entonces, los migrantes internos y los migrantes internacionales muchas veces comparten preocupaciones, problemáticas y demandas comunes. Una anteúltima línea tiene que ver con las migraciones y movilidades ambientales que también mencionaban anteriormente, que es un campo de estudios emergentes que se está pensando en América Latina. Y una última línea para cerrar la presentación tiene que ver con algo que venía mencionando, que es la caracterización cualitativa de los nuevos corredores migratorios. América Central se ha caracterizado por pensarse como un corredor migratorio hacia el norte, pero hoy América del Sur también lo es. Desde, a través o al interior de América del Sur, eventualmente en articulación con el sistema migratorio caribeño y con las Guayanas, venezolanos se desplazan hacia el corredor centroamericano México-Estados Unidos. Pero no solo venezolanos, sino también personas, familias, grupos provenientes de Asia, Medio Oriente, Magreb, Salet y África subsahariana, que llegan a América del Sur y atraviesan por lo que se conoce como el tapón de Darién hacia el corredor de América Central. Ahí también me parece que en esta búsqueda bibliográfica y en esta reconstrucción es un área de vacancia para las ciencias sociales, para indagar y continuar investigando. Bueno, les agradezco mucho la paciencia.